Ok. ¿Se oye bien? Amén, buenas noches. ¿Estamos despiertos? Bueno, yo quiero hablaros esta noche de algo que creo que es importante y es acerca de la gracia de Dios. Pero quisiera hablaros de un aspecto que a lo mejor no hemos oído mucho. Entonces, estemos atentos porque la gracia de Dios es un concepto, es algo que la Iglesia ha machacado mucho y ha habido mucha confusión acerca de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios ha existido siempre, es eterna, no está solamente en una dispensación. Nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, pero la gracia es mayor que una dispensación, porque la gracia es una persona. Está expresado y revelado en la persona de Jesucristo. Pero la gracia de Dios estaba en el Padre desde el principio. Porque el Hijo estaba en el Padre desde el principio. Es importante que entendamos esto para ponernos para poner todo lo de alrededor e ir al centro, ¿sí? Así que la gracia de Dios estaba en el Padre y el Padre quiso revelarla a través del Hijo. Por eso dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Amén. Y Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. Pero eso no significa que porque se reveló en la persona de Jesucristo no estuviera desde el principio con el Padre. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó bajo un solo sistema y es el sistema gubernamental, donde todo estaba bajo su gobierno. ¿Sí? Pero cuando el hombre cayó, Dios sacó de su corazón su gracia. Recordemos que cuando Adán pecó y Dios se encontró con Adán en el huerto, lo que él hizo fue vestirlo de pieles. Eso expresa la gracia del Padre antes de que viniera Jesucristo, porque Él expresó su gracia ahí. Todo esto era una tipología de lo que Él iba a hacer. No es porque fuera algo improvisado, sino que eso estaba en el Padre. Así que pensemos en esto. Hubo muchos hombres en el Antiguo Testamento que dice la Escritura que hallaron gracia delante de Dios. Noé, Abraham, Enoc, fueron hombres que hallaron gracia delante de Dios, porque ya la gracia estaba en el Padre. Así que la gracia que nosotros podemos disfrutar de ella es una gracia que estaba en el Padre, pero que Él, a causa del pecado, Él la reveló en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Y aún Jesús necesitó la gracia de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque aunque Él era la gracia revelada del Padre, dice la Escritura, para no buscar muchas escrituras que ustedes seguramente conocen, y si no las buscáis, dice la Escritura en el libro de Lucas capítulo 2, que Jesús crecía en sabiduría, ¿en qué más? En estatura, ¿en qué más? Y en gracia, ¿sí? Así que Él también necesitó la gracia del Padre. ¿Por qué necesitó Él la gracia del Padre?
Él la necesitó porque Él tomó una decisión con el Padre de dejar la gloria y la deidad. ¿Sí? Yo quiero que ustedes me sigan. Es importante entender el proceso para poder saber de qué disponemos. Él dejó la deidad y dejó la gloria de Dios. ¿Por qué sabemos que dejó la deidad? Bueno, sabéis que en Filipenses capítulo 2 dice que se vació a sí mismo. Se vació de lo que era. Así que Jesús dejó la deidad, lo sabemos porque dice en el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Pero Jesucristo sí fue tentado ¿en cuántas cosas? En todo. Así vemos que Jesús no estaba en la posición del Padre. También sabemos que Él dejó la gloria. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la oración de Juan capítulo 17, Él hizo una oración que salió de su corazón y Él dijo: Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. Así que en la posición que Él estaba, tampoco tenía la gloria que había tenido con el Padre desde el principio. Todo esto, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque el Padre, por el amor que tuvo al mundo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que vemos como la gracia, Jesús también necesitó la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que tú vas a necesitar todo el camino. Os voy a poner un ejemplo del plan de Dios. En el libro de Esther, ustedes conocen la historia de Esther. La historia de Esther es una historia interesante, porque es una joven que fue escogida para ser reina sin ella saberlo ni merecerlo. No le correspondía, pero fue cogida entre las doncellas y fue preparada. Ella se preparó de vestidos, se separó del pueblo, se preparó de ungüentos, la comida era especial, todo era especial para ella. Sin embargo, ¿y eso qué era? Era la gracia de Dios derramado en la persona. Pero cuando llegó el tiempo de que un malvado Amán, que es tipo del diablo, quiso matar al pueblo judío, Mardoqueo, ustedes conocen la historia, Mardoqueo, que era su tío, este hombre le dijo: tienes que pedirle al rey que no ocurra esto. Y ella dijo: bueno, yo no sé si lo voy a hacer. Y Mardoqueo le dijo: bueno, si la salvación no viene por ti, ya Dios traerá salvación por otro lugar. Y ella dijo: bueno, vamos a ayunar por 3 días. Y el pueblo ayunó. Y ella dijo: si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Amén. Pero observemos esto. Ella estaba preparada de ungüento, ella estaba preparada de vestido, educación, alimentación, había sido preparada completamente. Y eso era la gracia de Dios. Pero cuando ella fue a entrar al rey, ella no sabía si iba a obtener más gracia. Porque si el rey no le hubiera extendido el cetro, ella hubiera perecido. Así que ella necesitó todavía más gracia para llegar al final y que se cumpliera el plan de Dios. Amén. Eso es un tipo del pueblo de Dios. Nosotros no solamente necesitamos la gracia que tenemos, sino que dice la Escritura, crecer en la gracia de Dios. Amén. Y nosotros, ¿cómo crecemos en la gracia de Dios? Este camino es un camino de corazón, no es un camino de normas, de preceptos, de instrucciones. Todo eso vale,
pero lo que Dios persigue es tu corazón. Y cuando Dios ve tu corazón, Él te da una mayor gracia. Y eso lo vemos muchas veces, que hay personas a nuestro alrededor que obtienen más gracia. Y nosotros decimos, ¿por qué? Es un asunto de corazón, no es nada externo. Y el problema es este, que tú y yo no conocemos el corazón del hombre, pero Dios sí conoce tu corazón. Él es el dueño de tu corazón y Él conoce lo que hay en tu corazón. Por eso decíamos el primer día que tenemos que sacar la idolatría de nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder hallar la gracia de Dios. Así que observemos esto. Cuando Esther iba a entrar, ella tuvo que decir, si perezco, que perezca, pero yo voy a entrar a ver al rey. Y el rey le extendió el cetro y halló gracia delante de sus ojos y fue hecha reina. Se cumplió el plan de Dios. Amén. Por eso necesitamos ahora saber, hay una escritura en el libro de Pedro, vamos a leerla primero, antes de ir, vamos a ir a Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor nos exhorta a crecer en la gracia. Al estar moviéndonos bajo su espíritu, Él nos exhorta a movernos bajo la gracia. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:13, para que veamos otra escritura aquí. Primera de Pedro 1:13. Cuando al principio, porque hermanos, todo en este camino es por gracia para que nadie se gloríe. Tenemos que nuestras conductas, nuestras obras son necesarias, las obras son muy importantes en nuestra vida espiritual, pero no nos podemos gloriar de nuestras obras, ni somos salvos por obras, sino que somos salvos por medio de la fe a través de la gracia. Así que la gracia comienza al principio de tu vida espiritual y tiene que llegar hasta el final. Vamos a necesitar más gracia de la que todavía tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso, hemos dicho, el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento o de vuestra mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos que hay una administración de la gracia de Dios, vemos que hay un crecimiento en la gracia de Dios y vemos que tenemos que esperar con paciencia todavía una porción mayor de la gracia de Dios cuando Él se manifieste. Amén. Así que comenzamos con la gracia y el final de todo este asunto es la gracia. Quizás veamos algo en Apocalipsis más tarde, que la gracia todavía estaba en la Nueva Jerusalén. La gracia no es algo que se acaba. Se puede acabar la dispensación, pero no se acaba la gracia, porque la gracia está en el Padre. Amén.
¿Amén o no? Quizás algunos puedan preguntar, ¿por qué Jesús necesitaba la gracia de Dios? Bueno, hemos visto cómo Jesús se había vaciado de la deidad y de la gloria. Amén, lo hemos visto. En Santiago vemos cómo él se había vaciado de su deidad. En el libro de Juan vemos cómo él se había vaciado de su gloria, que él después obtuvo otra vez en la ascensión con el Padre. Hay gente que dice, y lo mencionó el hermano Nelson, que Jesús era Dios y era hombre, 100%. Bueno, hay misterios en la Escritura que todavía no podemos explicar. Y lo tenemos que dejar como misterios, porque no sabemos todo de Dios sabemos muy poco. Entonces hay misterios que todavía no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Él era un hombre porque Dios se plació en manifestar en carne a su Hijo Jesucristo. Y otra cosa que sí podemos saber de la Escritura es que Él tenía acceso a la divinidad. Él había dejado su deidad y había dejado su gloria, pero Él sí tenía acceso a la divinidad. ¿Por qué lo sabemos? Ahí en algunos lugares, Él dijo cuando estaba en el Sanedrín, dijo, ¿no sabes que yo puedo pedirle al Padre y Él me enviará 12 legiones de ángeles? ¿Eso es tener acceso a la divinidad o no? Tenía acceso a la divinidad. Cuando él estaba en el desierto, salió del Jordán de ser bautizado, y el Espíritu, dice la Escritura, que el Espíritu lo envió al desierto para ser tentado. Ahora, si yo tengo mucha hambre y a mí llega el diablo y me dice, te voy a tentar, haz que esto se convierta en pan. Yo me reiría del diablo, porque yo no puedo hacerlo. ¿Cierto o no? ¿Cuándo esto sería una tentación? Cuando yo pudiera hacerlo. Él sí podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Por eso era una tentación para él. Y por eso tenía acceso a la divinidad. Su gran tentación fue no acceder a la divinidad para poder ser crucificado y que hoy tú y yo seamos salvos por su gracia. Esa fue su gran tentación. Él podía hacer muchas cosas, pero no las hizo por amor al Padre, porque el plan del Padre era que Él se pudiera encarnar para que tuviera misericordia del hombre, de la humanidad que había caído. Ese era el plan del Padre, y Él nunca se salió del plan del Padre. No hizo nada, dice la Escritura, que no viera al Padre. No habló nada que no oyera del Padre. Él iba a un lugar donde había muchos enfermos y solamente sanó a uno. Él podía, como se ha mencionado, él podía decir, esta mujer sirofenicia dice que no le importa ser un perrillo, pero que quiere comer de su pan. Él podía hacer esas cosas. Él discernía los corazones. Amén. Nosotros no somos Jesús, pero la aspiración que tenemos es a crecer por medio de la gracia hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero eso va a ser por medio de la gracia de Dios. Así que cuando muchas veces nos metemos en problemas cuando hablamos de la divinidad de Jesús, bueno, lo que sí sabemos es que tenía acceso a la divinidad. Él tenía ahí. Ahora cuando el Espíritu Santo nos dio, cuando el Señor nos dio el Espíritu Santo, hay una divinidad dentro de nosotros, a la cual tú sí tienes acceso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Pablo le dice a Timoteo,
echa mano de la vida eterna, que también se ha mencionado aquí. ¿Por qué dice que echara mano? Lo dice porque está muy cerca, suficiente como para atraparlo con la mano. Porque ese espíritu, esa divinidad está dentro de ti, está en el espíritu del hombre que ha sido regenerado y tiene la capacidad de reproducirse por medio del poder de Dios. Así que el espíritu que estuvo en Cristo Jesús y le levantó de los muertos tiene la misma capacidad dentro de nosotros. ¿No estáis contentos? ¿No decía amén? Hay que decir amén. El mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que habita dentro de nosotros. Y tiene ese poder, tiene la capacidad de reproducirse dentro de ti y de expandirse y de invadir todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y estamos hablando de tu mente, estamos hablando de tus emociones, de tus pensamientos. Y todo esto es por medio de la gracia de Dios. Cuando nos ponemos a leer la Escritura, necesitamos la gracia de Dios para que Él nos instruya y nos revele. Cuando oramos, necesitamos la gracia de Dios para que podamos centrar nuestra mente y no permitir que el enemigo se meta en ese campo. ¿Sí? Todo esto es la gracia de Dios. ¿Amén o no? Y además dice, crecer en la gracia. Tenemos que ser instruidos y practicar este asunto de la gracia de Dios. Señor, yo quiero más gracia de ti. Y Él nos la va a dar, porque Él nos ha prometido que si tenemos esperanza y esperamos en la gracia de Dios, que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora decimos, ¿qué estamos haciendo ahora? Como Esther, nos estamos preparando. Estamos bañándonos de ungüentos para oler bien. Estamos vistiéndonos, que se nos decía esta mañana, de vestir. Vamos al guardarropa de Cristo Jesús y cogemos de aquí humildad, de aquí mansedumbre, de aquí bondad, de aquí perdón. Nos vestimos del Señor Jesucristo, nos estamos preparando para unas bodas. No porque tú seas bueno, porque puedes entrar como malo. En la boda había buenos y malos. Pero lo que no puedes entrar allí es sin el vestido del Señor Jesucristo. Amén. Y eso solamente lo puedes hacer por medio de la gracia de Dios. Estamos haciendo como Esther. Nos estamos vistiendo, lavando. Se tenían que dar baños por mucho tiempo. Se bañaban en ungüentos para que su piel absorbiera todo ese olor grato para el rey. Había una preparación, pero aún así no era la única. Recordemos esto. Atendedme en esto que es muy importante. Esto no se hacía solamente con Esther. Esto se hacía con otras doncellas también. Porque ahí no se arriesgaban a que hubiera una nada más. ¿Sí? Ahí cogían unas cuantas de doncellas y las preparaban para el rey. Pero una halló gracia delante de los ojos de Dios. Tremendo esto. ¿Seré yo? ¿Qué tenía esa mujer para ser escogida, para hallar la gracia? Te quiero decir lo que tenía. Fue la única que dijo, si perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Amén. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Menospreció su vida hasta la muerte. Aún estoy preparada. Señor, aquí estoy preparada. Me he lavado con ungüento, tengo mis vestidos,
he soportado el calor del verano, he soportado el frío del invierno, todo este camino lo he soportado. Ahora aquí estoy. No puedo hacer ya nada más. Ya no puedo hacer nada más. Es como el sacerdote cuando iba de camino al lugar santísimo y llegaba al altar del incienso y allí ya no podía sacrificar nada. No había cabras, ni becerros, ni ovejas, no había paloma, no había nada que echar allí, ni que sacrificar. No había sangre de nadie. ¿Qué ocurría? ¿Quién era el único que estaba allí? El sumo sacerdote. Él sabía que ya ahí no había sustituto. Ahí estaba él delante del altar del incienso. Y para que la unción del Espíritu bajara, tenía que subir el humo del incienso, un olor grato a Dios. Y cuando el altar del incienso echa el humo grato a Dios, baja la unción. Y cuando eso ocurre, se abre el velo. La gracia de Dios. Nadie abría el velo. El sacerdote no abría allí el velo a la fuerza. Gloria a Dios. Por eso, el altar del incienso en el Antiguo Testamento estaba en el lugar santo, pero en el Nuevo Testamento parece como que tenía ruedas, pero no tenía ruedas. Lo encontramos en el lugar santísimo, porque era donde se ofrecía la vida del penitente. Amén. Ahí, y esa es la diferencia. Una vez preparado, una vez que ya he trabajado, una vez que he venido aquí y diciendo, Señor, ya he limpiado todas las cuadras, ya he labrado todas las tierras, yo creo que me merezco sentarme y descansar. El Señor te dice, siervo inútil, todo lo que tenías que hacer, has hecho. Ahora sírveme a la mesa, a mí, para que yo coma primero. ¿Amén? Esa es la relación con el Señor. Por eso esta mujer fue tan vital en ese momento. Dios desenredó todos los nudos que Amán y todos los perversos de la época habían hecho contra el pueblo judío, contra el pueblo creyente. Dios lo deshizo todo y al final Dios levantó a Esther, Dios levantó a Mardoqueo y el rey perdonó a todo el pueblo. Gloria a Dios. Amén. Por un acto de valentía, donde la persona que estaba preparado, claro, el tema es este: si nosotros no nos preparamos, nunca podremos llegar a decir, si perezco, que perezca, yo entraré a ver al rey. Porque si yo no soy capaz de prepararme, nunca tendré la capacidad de poner mi vida por él. ¿Amén? Muchas veces estamos pensando en los cristianos que se comían los leones. Y yo muchas veces digo, o que lo metían en el fuego, y si tú te pones en una chimenea y metes un dedito, dices, Dios mío. Y a esta gente lo metían entero, y vivo. Y otra vez, yo no puedo soportar esto. Bueno, es que no estamos preparados. Estamos en periodo de preparación. ¿Para qué? Para entrar a ver al rey, menospreciando tu vida hasta la muerte. Y tú te preparas. Por eso vamos a ir al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, esta es la mía, este es el mío, yo creo que este es el mío, sí. Ezequiel fue un hombre que fue llamado como un profeta, pero también ejerció de predicador. Fue un hombre llamado
a los 30 años, porque hasta los 30 años él no podía ser sacerdote. Tenía que cumplir 30 años. Es una edad que en el Antiguo Testamento era una edad de madurez. Tú podías ir a la guerra y matar a gente con 20. Con 20 ya podías ir a la guerra, pero no tenías madurez para servir al Señor como profeta hasta los 30. ¿Sí? Por eso, con 20 puedes hacer cosas, pero servir al Señor te necesitaba una madurez. Y este hombre, si ustedes leen el libro de Ezequiel, vais a ver un proceso que hay en él. En el capítulo 1 dice que estaba junto al río Quebar. Y él allí, lo tendríais que leer completo. No tenemos tiempo para eso, pero ustedes lo apuntan ahí y lo van leyendo. En el capítulo 1, Ezequiel estaba en el río Quebar. El río Quebar es, porque fijémonos, Ezequiel lo que hizo fue profetizar en el cautiverio. Él de hecho era un cautivo. Así que observemos, igual que Daniel, pero Ezequiel era más viejo que Daniel. Así que Ezequiel también estaba en cautiverio y él estaba en el río Quebar. Y dice que allí vio la gloria de Dios. El río Quebar lo que tipifica es la corriente de este mundo. Siempre vas a tener, siempre el enemigo y este mundo te va a dar la oportunidad de que tú sigas su corriente. Y yo te quiero decir, y le decíamos a los jóvenes, hay corrientes de este mundo que son muy fuertes, son demasiado fuertes. Nosotros no podemos decir que nosotros podemos, eso es un engaño. Nosotros por nosotros mismos no podemos ir contra la corriente de este mundo. Es demasiado fuerte, te atrae demasiado. Tu concupiscencia es absorbida por este mundo. ¿Sí? Pero tenemos la gracia de Dios con nosotros. Porque hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Dios no está muy interesado en la vieja criatura. Dios está interesado en la nueva criatura, que fue creada conforme al pensamiento de Dios. Lo dice el libro de Efesios. Fuimos creados. Y además, dice el libro de Colosenses, que esa nueva criatura se renueva o se puede renovar de día en día. Por eso la transformación, en el libro de Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Vamos a leerlo un momentito antes de seguir con Ezequiel. En Romanos capítulo 12. 12:2. Vamos a leer ahí 2 versículos. Dice, no os conforméis a este siglo. Esa es la intención que Dios te está diciendo. No te conformes a esto. Señor, es que no puedo. Es verdad, tú no puedes, pero no te conformes a no poder. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Maribel decía esta mañana que cada vez que tú te levantas por la mañana, nuevas son las misericordias. Y eso está hablando de algo muy importante aún fisiológicamente, y es que depende mucho de dónde tú estás, cuál es tu posición de pensamiento cuando tú te levantas por la mañana. Cuando tú te levantas por la mañana, Dios puede estar creando un nuevo pensamiento en ti. Tú tienes que acceder a ese nuevo pensamiento que hablábamos el otro día.
¿Cuál fue el nuevo pensamiento de Caleb? No, ya no somos como saltamontes, decían otros. No, nuevo pensamiento son alimento para nosotros. Ese es el nuevo pensamiento que tú tienes que captar. La mujer, esta mujer que era estéril, esposa de Zacarías, Ana, que fue la madre de Samuel, era estéril. Si ustedes leen el Primera de Samuel, esa mujer iba cada año a orar. ¿Estaba mal que fuera a orar? No, Dios la estaba entrenando. Ella estaba orando y orando y el sacerdote aún se reía de ella pensando que estaba ebria. Pero un día, ella tuvo un nuevo pensamiento. Después de años de orar, ¿cuál fue el nuevo pensamiento? Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Ese fue el nuevo pensamiento. Ella accedió al nuevo pensamiento. No era una rutina de cada año, sino que por un momento ella encontró esa vía. A los 9 meses tuvo su hijo. Así que tenemos la oportunidad de acceder a un nuevo pensamiento cada mañana. No te conformes con la rutina. El enemigo de nuestras almas lo que hace es meternos en círculo. Mira, el pensamiento circular es el que todos tenemos. Realmente tú y yo no pensamos más de 4 o 5 cosas al día. Si te pones a analizar por la noche, dices, ¿qué he pensado yo hoy? Quizás el trabajo, quizás el problema de la familia, que no tengo dinero. 3, 4 cosas, 5 cosas, y todo el día el enemigo te mantiene ahí. ¿Qué os dice esto? Esto es lo que ocurrió al pueblo de Israel. Tuvieron un pensamiento circular. Nunca salieron de ese pensamiento. Pero ¿qué pasó con Caleb? Que él se salió del pensamiento circular. Dijo, no, yo quiero entrar a la tierra prometida. Y si Dios dice que podemos, es que podemos. Ese era el pensamiento. Yo no soy un saltamonte. Yo soy un hijo de Dios y me los comeré como pan. El nuevo pensamiento. Amén. Caleb, cuando llegó a la tierra prometida, con 80 años, él mantuvo eso. Con 80 años, ¿aquí hay alguno con 80? No, esta gente son jóvenes. Con 80 años, y él dijo, dame ese monte. No le dijo el valle, dame ese monte, el monte Hebrón, el monte de la comunión. Gloria a Dios, un nuevo pensamiento. Cuando Jesús vino a la tierra, Él revolucionó todo. Porque Él traía un evangelio donde Él te decía, si te pegan aquí, por la otra. Nunca se había oído eso. Ni aun Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Porque Él quería traer algo nuevo. Si Él te pide a alguien la capa, dale también la túnica. Si te pide la túnica, dale también la capa. ¿Cómo? Si te pide andar 1 milla, anda con él 2 millas. Era una locura aquello. Era algo nuevo. Ni siquiera los judíos sabían de qué estaba hablando. Dios no lo había dicho en 4000 años, Dios no había dicho esto. Lo estaba reservando para la revelación de Jesucristo en aquel tiempo. Algo nuevo. Eso va a ocurrir en el último tiempo. Va a traer un nuevo pensamiento, una gracia que esperamos cuando Él se manifieste. Y Él se va a manifestar, hermanos, a aquellos que estén preparados
y que tengan la capacidad y el poder dentro de entregar sus vidas hasta la muerte. Amén. Así que vemos como Dios tiene grandes cosas para nosotros. Quizás no para todos, pero tú puedes decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Mira cómo actúa la oración, cómo actúa. La carga del Señor actúa de esta manera. Cuando tú oras al Señor, su voluntad, no es porque tú seas muy inteligente, sino porque Dios puso en ti el deseo. Él pone en el hombre el deseo, el nuevo pensamiento, su pensamiento. Y cuando Él lo pone en ti y tú lo descubres, comienzas a orar. Sí, Señor, dame esto. Señor, haz esta obra en mí. Quizás tú crees que es tuyo, pero no es tuyo. Es que el Espíritu Santo lo ha puesto dentro de ti. Tú oras a Él y ahora Él te lo da. Pero observemos esto. Así es como funciona la oración que proviene del Espíritu. ¿Por qué funciona? Y vemos que todo provino de Él. Tú solamente fuiste un instrumento que te cediste y oíste la carga que el Espíritu tiene. Él lo va a hacer de todas maneras. Hermanos, Él lo va a hacer de todas maneras. Su plan lo va a cumplir. Pero Él quiere que tú y yo participemos de ese plan. Amén. ¿Cómo lo hace? Primero, poniendo el deseo en tu corazón. Si tú no le deseas a Él más que todas las cosas, si tú no dices, como decía la Sulamita, ay, si me besara con los besos de su boca. Primer versículo. Después comienza a ser tratada por 8 capítulos. Pero lo primero que había en esa mujer era el deseo de encontrarse con ese marido. Amén. Y después pasan muchas cosas, pero lo primero, el deseo. Así que vamos a ir al libro para mí a Romanos también, el capítulo 5. Quiero leer aquí una escritura, porque estamos hablando de la gracia. Romanos 5, el verso 21. Perdón, Romano. Sí, el 1 Samuel es el capítulo, espérate, si lo encuentro te lo doy. ¿Perdón? No, eso era, sí, Romanos 12:2, pero ella estaba hablando de 1 Samuel, después te lo doy, sí. Y ahora estamos en Romanos 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La gracia reine por la justicia para vida eterna. La gracia quiere reinar en nuestra vida, pero siempre tiene que ser en justicia. Por eso nos encontramos muchas veces que vemos que al que tenemos al lado obtiene una gracia que nosotros decimos, ¿por qué? Yo no lo sabemos, pero yo sí sé que lo que la Biblia dice es que la gracia reina en justicia. Quizás el corazón de esa persona está dejando que la justicia de Dios invada su vida. Se está moviendo en justicia en su intimidad. Y Dios hace así y derrama de su gracia.
Y todo con un fin, para que el final de todo sea la vida eterna dentro de nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Así que Ezequiel era un sacerdote y el río Quebar al principio tipificaba la corriente de este mundo. Era el río Quebar que estaba en Babilonia, y era un río que expresaba toda la corriente de ese cautiverio babilónico. Pero aún ahí Dios no tiene ningún problema. Él manifestó su gloria. No es que Dios se ha manifestado su gloria en medio de esta creación. Nada más que tienes que observar y mirar. Dios, la gloria de Dios está en este mundo. No nos confundamos con esto. Lo que la Escritura dice, que al final del todo, la tierra se llenará del conocimiento de su gloria. La gente va a abrir los ojos y va a ver lo que estaba ahí, pero que no podían verlo, a causa de que estaban viviendo en la carne. Pero tú y yo, que vivimos en el Espíritu, podemos ver su gloria en un pájaro, en una planta, en un astro. Hermano, nadie tiene excusa. Un incrédulo que no haya visto nunca, no haya oído nunca una predicación, pero que vea el sol y vea cómo la lluvia cae, cómo va al río, cómo el río llena el mar y cómo el mar sube en las nubes y otra vez llueve. ¿Quién hizo esto? La gloria de Dios sí está, pero solamente algunos reconocen la gloria de Dios. Pero dice la Escritura que al final del tiempo la tierra se llenará del conocimiento de su gloria. Todo el mundo va a ver que es Dios quien lo hizo. Y entonces toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y en Ezequiel hay otro río que está en el capítulo 47. Vamos a leer un poquito del capítulo 47. Así que en el libro de Ezequiel hay dos ríos. Uno, el río Quebar, que es la corriente de este mundo, es la corriente del cautiverio. Y yo quiero deciros, muchos de nosotros estamos todavía en parte viviendo bajo cautiverio. Todo lo que sea idolatría es cautiverio. ¿Sí? Todo lo que muchos de nosotros podemos pensar en nuestro corazón, que estamos cautivos de algo que no es Dios. Y hay una corriente que nos lleva hacia la tendencia de este mundo. Pero hay un río de agua de vida. Y lo que vamos a leer ahora, ustedes lo conocen seguramente, lo habéis oído predicar. La pregunta, el desafío que hay en este capítulo es, ¿tú quieres andar 1000 codos más con el Señor? Es una pregunta. ¿Queremos andar 1000 codos más con el Señor? ¿Sí o no? Bueno, vamos a leerlo. No sé si lo habéis leído, el capítulo 47. Lo podéis leer tranquilamente en casa, pero aquí vamos a leer algo. Dice, en el capítulo 47, este hombre ya no tenía 30, este hombre tenía 50 años. Este hombre había pasado unas experiencias tremendas, porque Dios trató a este hombre de una forma tan física. Él le dijo, la mujer se murió, y le dijo, no llores, no la llores, no te permito que tú la llores. Él le dijo, duerme por 300 y pico de días sobre un solo lado. Y solamente puedes comer al día 250 gramos de granito. Dios le hizo
permitió y le pidió a este hombre cosas y él se cedió a todas ellas. Y eso le dio una madurez. Y a partir de este capítulo, lo que Dios le revela a este hombre es lo que va a ocurrir en la nueva Jerusalén y en el milenio. Del capítulo 40 al 48, lo que Dios le revela a Ezequiel es lo que va a ocurrir en el futuro, en el milenio, en la nueva Jerusalén. O sea, fijémonos qué importancia tiene, cómo Dios le dio la gracia que Dios le dio a este hombre. Porque este hombre demostró no solamente que estaba preparado, sino que estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Y Dios le reveló toda la revelación del futuro. Y dice aquí, me hizo, cuando ustedes lean el libro de Ezequiel, de aquí al año que viene tenéis tiempo de leer el libro de Ezequiel. Lo debéis de leer. Y cuando yo venga el próximo año, vamos a hacer aquí una escuela dominical y os voy a preguntar, hermano Domingo, le voy a preguntar a usted primero, le voy a preguntar, ¿cuántas veces él dice aquí en el libro de Ezequiel, y me llevó, y me elevó, y me llevó otra vez, y me cogió por las guedejas y me elevó? Él no hacía nada, era el Espíritu de Dios que lo llevaba. Él no iba, el Espíritu lo llevaba. Por eso tú y yo tenemos que ser llevados por el Espíritu de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser entrenados en cómo poner las velas de nuestro barco, no haciendo esfuerzo. Pongamos las velas en la dirección correcta y el viento del Espíritu te va a llevar donde Él quiere llevarte. Amén. No es por fuerza. No sé quién leía esta mañana, dice que no es de los ligeros, hermano Nelson, no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla, sino es de quien Dios tiene misericordia y gracia con él. Amén. No podemos estar trabajando y recibir el salario en saco roto. Tenemos que trabajar para el Señor y Él dice, tu trabajo en Dios no es en vano. Dice, me hizo. Él no lo hizo, me hizo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu. Volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Subrayar eso. De debajo del umbral de la casa. Era la casa de Dios. Subrayad eso. Ahora, ¿cuántos ríos habéis visto ustedes que salen de abajo? ¿De dónde salen los ríos? De arriba. El río natural sale de arriba. Pero este río era un río espiritual, que sale de debajo, desde abajo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el río está ahí dentro. No es un río que estamos esperando de fuera, del ministerio que venga, de los ancianos. El río está dentro de la casa y sale de debajo, de las partes más profundas, de la intimidad con Dios, del nuevo pensamiento, lo que tú nunca pensaste, lo que tú dijiste, no, yo por ahí no voy nunca, pero Dios te dio un nuevo pensamiento y salió de abajo ese río. Y eso está, ¿dónde? Dentro de la casa, dentro de casa, dentro de la casa corporal. Eso es lo que está diciendo. Por eso este río es un río especial. Es el río de Dios. Es un río de vida puesto dentro de nosotros. Y me sacó por el camino, en el 1, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar.
Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían al lado derecho. Todo esto es una tipología que no vamos a entrar ahora porque quiero ir a un punto. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Quiero que observemos esto. Este río es el río de la vida. Este río es el río que estaba en el Edén. ¿Sí? Dice que había un río que después se dividía en 4 brazos en el jardín del huerto. Pero también lo encontramos al final en Apocalipsis. Dice que hay un río de vida, que el árbol de la vida estaba a la izquierda y a la derecha. Y su fruto y sus hojas eran para sanidad de las naciones. Ahí vemos la gracia de Dios. El fruto era para los hijos, pero las hojas eran para las naciones. Las naciones no podían tomar el fruto en la Nueva Jerusalén, solamente podían tomar las hojas, y eso las sanaba. Gloria a Dios. Pero los hijos podían tomar del fruto del árbol de la vida. Vemos que la gracia de Dios se extendió aún a las naciones, no solamente a los hijos. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. ¿La vida de dónde sale? Os pregunto. Mientras yo bebo, lo pensáis. Lo hemos dicho antes. Dice la Escritura en varios lugares que Él trajo, por medio de Él se reveló la gracia y la verdad, ¿sí? Pero trajo a luz la vida y la inmortalidad. Así que la vida vino a través de la gracia de Dios. Si no hubiera venido la gracia de Dios manifestada en carne, nunca hubiera producido la vida de resurrección. Amén. Así que ese río de vida es un río que está expresando que la gracia está expulsando la vida de Dios continuamente. Y ahí está disponible para todos aquellos que quieran meterse dentro. ¿En qué profundidad? En la que tú quieras. Tú eres el que decide hasta dónde te quieres meter. Pero recordemos, la gracia no es una gracia graciosa. Es una gracia que la trae un varón que tiene una vara de medir, que trae un juicio también. Así que la propia gracia de Dios, y este es el punto que yo quiero dejaros esta noche, la gracia también te juzga a ti. La gracia no es algo que tú puedes usar y tirar. La gracia no vino para que tú y yo pecáramos. Aunque si tú pecas, abundará más la gracia. Pero ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios es así. Tenemos la oportunidad de pecar y caer. Y tenemos abogado para con el Padre. Pero recuerda, hay un varón que está midiendo. Y si tú quieres no pecar, tú no solamente puedes decir, ay Dios, dame más gracia. No, tú tienes que entrar en el río de la vida, que es lo que produce la gracia de Dios. Y la vida, conforme tú vas caminando en la vida de Dios, te vas a olvidar del pecado. Va a hacer una producción de gracia dentro de ti. Recordemos lo que decía
el hermano Gary nos dio una definición de poder y me gustó muchísimo porque él dijo, poder es la capacidad que Dios tiene de reproducirse a sí mismo. Poder no es un poder para sanar, esos son pequeñas cosas, un poder para hacer milagros. No, el poder de Dios, lo que la Escritura llama en griego dínamos, lo que significa la intención de Dios es la capacidad que Dios tiene de reproducirse, de engrandecerse. ¿En quién? En nosotros. Por eso Él dijo siempre, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Quién era ese grano? Él mismo era el grano. Jesús en la tierra solamente fue una semilla que el Padre quiso plantar. Así que no te enamores del Jesús terrenal, enamórate del Jesús celestial. Amén. No te enamores de ese que pintan por detrás. Nos han regalado a ella un cuadro precioso de Jesús con una oveja. Es precioso el cuadro. No nos ponemos a enamorar del Jesús terrenal, el que hacía milagros. Porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que os envíe al Consolador. Él es el que va a hacer la obra del Padre y del Hijo. Él va a traer de lo mío, decía Jesús, y os lo hará y os lo enseñará. Amén. Eso es la obra del Espíritu Santo, la obra de redención. No es solamente un Jesús externo, es un Jesús celestial que todavía está ejerciendo un ministerio celestial de intersección a la derecha del Padre. Amén. Prosigamos un momentito. Así que ahora sí puedo preguntar, y él dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Si esa es la relación que queremos tener con el Padre, Dios nos deja, Él nos mide, y Él dice, tienes la oportunidad, la opción. Claro que sí. Podemos hacerlo y no hay condenación, pero tampoco va a haber el peso de gloria, porque dice que las pruebas y las tribulaciones producen en nosotros, decía esta palabra, producen. Mi prueba, la prueba, la tribulación que hace en tu vida, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Por eso dice Corintios 15, 1 Corintios 15, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Y cada una de las estrellas tiene su propia gloria. No todas brillan igual. No todas tienen el mismo espacio. Amén. Y eso, ¿qué lo produce? Eso es toda una tipología para nosotros los hijos de Dios. Porque tú eres una estrella de Dios, un hijo de Dios. Dice, en el 4 midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. La progresión iba de tobillos a rodillas, a lomo. Lo que estaba ocurriendo, lo que Dios está diciéndonos ahí y lo que Dios está midiéndonos ahí es cuánta restricción tienes tú en tu vida. ¿Tú sabes que la gracia de Dios te restringe? La gracia de Dios te responsabiliza. La gracia de Dios te pone límites. Porque la gracia cuando se derrama dentro de ti, tú ya dices, yo antes hacía aquello, ya no puedo hacerlo.
yo antes hablaba de estas cosas, ya no debo de hablarlo. Yo antes veía esas cosas en el río Quebar. En el río Quebar hay muchas cosas y yo veía y participaba de ellas. Pero ahora es otro río. Es un río que me restringe. Restringe mi caminar. Si tú vas andando por las aguas, ustedes saben, si va por los tobillos va muy alegre. Va diciendo, el Señor, yo tengo al Señor en mi vida y mira, y puedo andar y hacer todo lo que yo quiera. Pero cuando empieza por las rodillas dice, bueno, yo eso lo decía ayer, pero hoy que ya las aguas están por las rodillas ya no tanto. Cuando vas por aquí, ya no tanto. Cada vez la gracia de Dios te restringe más. Nos hace más libre y a la vez nos restringe más. ¿Y eso cómo se entiende esto? Eso es Dios quien lo hace. Solamente Él puede hacerlo. Libertad, pero a la vez restricción. Soy prisionero, pero no de César Nerón. Soy prisionero de Jesucristo, como decía el apóstol Pablo. ¿Recordáis la escritura? Sé yo prisionero de Jesucristo. Pero quien te ha encerrado ha sido César Nerón. Pero él decía, no, yo soy preso de Jesucristo. Ha sido Jesús el que me ha metido a mí aquí en la cárcel para que yo pueda orar más, tener más relación con Él, escribir 4 o 5 epístolas para que se extienda y dure cientos y cientos de años y ministre a otros. La gracia de Dios también me restringe. Tú ya no puedes hacerlo todo lo que tú quieras, pero sigue midiendo. Hay algunos que se quedan andando solamente con el agüita por los pies, otros por las rodillas, otros por la cintura. Pero aquí hay, dice, y midió otros 1000 en el 5, y era ya un río que yo no podía pasar. ¡Ay! Subrayar eso. Era un río que yo no podía pasar. Hasta la 4ª vez que mide el varón, no solamente estás andando en las aguas del río de vida, sino que tú también puedes hacer tus cositas. Pero en la 4ª medición ya él no podía atravesarlo. Ya estaba a expensas del río. Ya estaba absolutamente limitado al río. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? En el 6. Después me llevó. Ezequiel me encanta porque tenía transporte gratuito. No tenían que pagar billetes de avión ni nada, ni de autobús. ¿Sí? Transporte gratuito. Siempre vais a ver en el libro de Ezequiel, me llevó. Me cogió por los pelos y me trasladó a otro lado. Aunque aquí a algunos no les puede coger por los pelos, pero bueno. No. Bueno, hermano, pero esto es serio, esto es serio. Eso es que se me ha escapado. No, lo tenía ahí y no podía evitarlo. No estaba suficientemente restringido por la gracia, sino que se me fue la vista para ello. Ay, ay, ay. Dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Los árboles hablan de la vida del hombre, pero son aquellos árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas. Y eso es bueno, es muy bueno. Pero lo que Dios nos llama, y al final va a ocurrir, es a estar dentro del río, no solamente en la orilla. ¿Sí? Eso lo podríamos ver en Apocalipsis, pero no lo vamos a ver. En el 8 dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar
y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hermano, la gracia de Dios, otra vez. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pero quiero que veáis el versículo 10, porque es muy importante. El versículo 10 es muy importante que lo leamos. Es un versículo que habla de las lagunas, de las aguas estancadas. Mira, vamos a leerlo primero. Y junto a él estaban pescadores, y desde tal sitio hasta tal sitio será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y el 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Versículo 11. Versículo 11 es muy importante porque está hablando del cuerpo. El versículo 11 habla de la fluidez de la vida dentro del cuerpo. Está hablando del aislamiento. La vida de Dios, tú recibes mensajes y más palabras, pero no la llevamos a práctica, no la llevamos a esa corriente que va sanando a todo el que entra por el río. Si estás en tu trabajo, si estás en el colegio, estás en la universidad, si estás en la iglesia, en la familia, todo lo que entra por el río es sanado. Pero aquí dice que sus lagunas y sus lagos es la misma agua, pero estancada, que no tiene salida, no tiene sentido. Dice, quedarán al final para salinas. ¿Sabéis lo que es una salina? ¿Sabéis lo que es salina? Las salinas en mi tierra es cuando hay poca profundidad y las aguas se quedan estancadas allí y se quedan como para sal. Nada más. No sirve para nada. Nada más que para salinas. No hay vida dentro de ellos, no hay peces, no hay nada que viva dentro de ellos, a causa de los minerales tóxicos que hay dentro de ellos. Por eso tenemos que tener un fluir del Espíritu de Dios, donde en el cuerpo tiene que haber este fluir de la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sea familiar, sea de trabajo, sea de colegio, de universidad, no importa, de amistades, todo tiene que estar basado y cubierto en ese río donde hay sanidad, donde tú abres tu guardarropas y dices, no, yo necesito humildad, yo necesito mansedumbre con estos hermanos, yo necesito impartirle a estos hermanos. No puedo mirar lo negativo solamente. Lo negativo lo tienen. Todos tenemos cosas negativas, pero ¿cuántos nos fijamos en todo lo bueno que hay dentro de nosotros? Es difícil. Si por allí entrara un incrédulo, tendría más discernimiento que nosotros para lo negativo. Vería y diría, uy, qué de gente tan hipócrita. Porque yo conozco a fulano que en el trabajo, vaya como habla, vaya como le grita al jefe, vaya como tal, y viene aquí muy santito. Pero nosotros tenemos que ver lo bueno. Y es que la vida de Dios está dentro de vosotros. El río sale de abajo, de lo profundo de la casa. Y vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y todos nosotros somos el templo de Dios. Amén. Así que tenemos mucha esperanza, porque la gracia de Dios quiere sobreabundar sobre su pueblo. Quiere llenarnos de la gracia de Dios. Y aún te dice, espera,
por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso, este aspecto de la gracia, que la gracia nos restringe. La gracia no es algo en la que yo soy tan libre que puedo hacer cualquier cosa, puedo decir cualquier cosa. No, la gracia, hay un varón que te está midiendo porque quiere restringir tu vida natural para que tú expreses a Cristo dentro de ti. Para eso vino la gracia. La gracia vino para hacer el camino del Señor, para que Él se pueda expresar, para que Él se pueda manifestar. Para eso es la gracia. Esa es la obra eterna de redención. Para eso el plan de Dios del Padre y el Hijo. Por eso quería desde el principio que viéramos que la gracia no era algo aislado hace 2000 años que vino Jesucristo. No, era algo que estaba en el Padre. Y Él la manifestó y la reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora Él quiere expresarla a través de su cuerpo, a través de muchos miembros. Manifestar la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo no podemos hacer esto. Es imposible. Como decía Ezequiel, yo no puedo hacer esto. No, es que no podemos hacerlo. Solamente metiéndonos en el río. Pero si tú te metes en el río, no solamente tú vas a tener sanidad, sino que otros van a obtener sanidad. Porque tú formáis parte de ese río de vida. Formáis parte de ese río de vida. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente.